Y la realidad es lo que decía recién la vecina, el gobierno no da ningún tipo de respuesta. Sí. En las noticias salen, bueno, tomaron hace 25 años que viven en ese lugar. Sí. 25 años. Y la solución es desalojarlos y sacarlos a la calle. Entonces, el gobierno, si de verdad garantiza algo que tiene que garantizar el Estado, que es un techo digno, una vivienda digna, tendría que interceder justamente no desalojando a estas familias y garantizando viviendas accesibles, que estén en condiciones, y no pasa absolutamente nada de eso. De hecho, en la ciudad hay miles de casas vacías y familias sin casa. ¿Se puede desde la política ofrecer alternativas o propuestas concretas para combatir o enfrentar lo que está ocurriendo con el mercado que ofrece alquileres de muchas viviendas en dólares ya a esta altura? Mira, por supuesto, lo que pasa es que hay que tener voluntad política y defender el derecho de las familias trabajadoras y no el de las corporaciones y del lobby inmobiliario, que es lo que sucede hoy. Porque acá no es un problema con la familia que tiene una, dos viviendas que termina alquilando para llegar a fin de mes. Hay que discutir el salario, por ejemplo. Claro. O sea, los salarios de los trabajadores, no solo en la ciudad, que son completamente precarios, sino también a nivel nacional, no alcanzan. Las jubilaciones no alcanzan. Las últimas medidas son cosméticas y casi, podemos decir, electoraleras al máximo, porque parece que no gobernaron estos últimos años y ahora se dan cuenta de cuál es la realidad de las y de los trabajadores. Entonces, medidas concretas se pueden tomar, pero hay que tener voluntad política de tocar los intereses de los que más tienen. Mira, nosotros no solamente decimos que hace falta una ley de alquiler social para la capital, para las y los trabajadores, sino que además medidas concretas y rápidas. Un impuesto a la vivienda ociosa. Yo les digo, hay más de 200.000 viviendas vacías que están para la especulación como reserva de valor y no para garantizar un derecho elemental como es el de la casa, el de la vivienda. Entonces, un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, una ABL premium, que sea para que los impulse al mercado de alquileres. Tiene que haber un control real por parte del Estado. ¿Por qué tenemos esta problemática que pareciera no tener solución? Porque no les interesa. Esa es la cuestión central. De hecho, hay ¿A muchas quién no le familias. interesa? Al gobierno. Al gobierno de la ciudad no le interesa dar soluciones reales para las familias que tienen problemas habitacionales. Entonces, hay muchas familias que terminan decidiendo vivir en situación de calle en vez de ir a esos paradores. Recién contaban. O sea, vos me roban decís que hay una cosas, porque familia... no están... Pero pará, es muy fuerte lo que dijiste, pero quizás vos tenés una realidad que quizás yo no la conozco y te escucho. Vos decís que tenés familias, que te chocás con familias que te dicen, prefiero ir a dormir a la calle que a un parador. Sí. Bueno. Eso es así. Pero y el tema es, ¿por qué sucede esto? ¿Pero qué es? ¿Los paradores son qué? La nada misma. ¿Por qué sucede esto? Porque no destinan presupuesto. Mirá, son varias partes. Recién hablábamos para poder alquilar. O sea, sí, las personas que ni siquiera tienen la posibilidad de alquilar, aparte los subsidios que dan son miserables. Creo que estaban en 8.000 pesos. O sea, una pieza capaz que pueden llegar a pagar con la plata que te da el gobierno de la ciudad para alojamiento. Pero no hay condiciones dignas en los paradores, que aparte tendrían que ser justamente una instancia de paso. Claro. No. Y de paso, me animo a decir, paso digno. Y por supuesto. Claro, perdón, de paso ¿no? digno. Si pero además, ni siquiera el acceso a una vivienda propia. O sea, estamos hablando ni alquiler, ni un parador, ni vivienda propia. Y ojo con esto, porque estamos a muy pocos días de elecciones nuevamente. Y acá las políticas se definen y se terminan votando leyes adentro de una legislatura que si hoy es la inmobiliaria de Larreta, nos vamos a encontrar hacia la próxima gestión, donde va a haber un cogobierno con los sectores más reaccionarios, porque van a tener más bancadas, La Libertad Avanza, que son los que proponen liberar absolutamente todo al mercado, o sea, que sean los que definan, y no que sea el Estado el que garantice los derechos de las y de los trabajadores, de las familias. Entonces, ojo con esto. Por eso para nosotros es fundamental
plantear medidas concretas, que vos lo decías antes, ¿por qué no lo hacen? Porque no tienen voluntad Claro. política, porque Era que defienden primero los me salió intereses preguntarte, de ¿por qué estos no lo hacen? sectores. Claro. ¿Se le tienen presupuesto desde el gobierno de la ciudad, por ejemplo, para intervenir de manera inmediata en estas personas que sufren desalojos? Por supuesto, tienen, O sea, lo pueden resolver en el momento. Está bien lo lo que pueden te pregunto, resolver Miguel. en el momento, pero además, vuelvo a insistir con una cosa por esto de la voluntad política. En materia de vivienda y hábitat hay una subejecución presupuestaria del 40%. Entonces, si estamos diciendo que es uno de los problemas más grandes que existe hoy en la ciudad, ¿por qué subejecutas el presupuesto miserable, aparte, que destinan para resolver los problemas tan estructurales que se sufren en la ciudad? Y en el país, por supuesto. Bueno, la política tradicional claramente está alejada de las trabajadoras como Lidia, como las familias que hoy están desalojando, porque están pegados justamente al poder económico concentrado, que vuelvo a insistir, que no les interesa la vida de las y de los trabajadores. Por eso creo que decía algo importante, bueno, no les voy a dar más mi voto. Y en realidad ahora estamos a muy poco de las elecciones y ese voto, más que un voto por promesa, es un voto en relación a la confianza que tiene que haber en la lucha que tenemos que seguir dando. Porque yo lo hablo como inquilina también. Claro. O sea, los que definen la política en la ciudad y a nivel nacional, muchas veces no viven, te digo muchas veces, en la mayoría de las veces no viven como vivimos las y los trabajadores. No, y muchos Entonces, son dueños desconocen, también, ¿no? Y muchos son lo que nos dueños. pasa, son propietarios en Claro. la mayoría de los casos. Primer Entonces, detalle como para decir... no tienen que pagar el alquiler, Claro. no les preocupa cómo se llega a fin de mes, no se atienden en el hospital público, no mandan a sus hijos a la escuela pública. Por eso creo que hoy más que nunca, en una situación que es preocupante al país que vamos, hace falta fortalecer la organización, la solidaridad, y eso lo encontramos de este lado, del lado de la izquierda, de las y de los trabajadores, y creo que para eso es también fundamental. Ahora nosotras nos acercaremos, estuvieron compañeros más temprano nuevamente, pero no está en nosotros esa responsabilidad. Esa Claro. responsabilidad es del Estado, es del gobierno de la ciudad, que sigue mirando para otro lado y no le interesa la vida de estas familias. Cele, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Miguel.